Y si te lo perdiste o si viste esta noticia antes pero no sabías de qué trataba, pues básicamente eso sucedió como dice el título. Taka apareció en el canal de un youtuber japonés, y no me refiero a aparecer de manera virtual o por medio de una cámara o mención, sino que Taka fue el mismo a visitarlos a su set de grabación. Así que sin más que decir, empecemos con este video interesante acerca de Wano Rock. Ahora, si se preguntarán quién fue el youtuber o los youtubers afortunados, pues se trata del canal japonés llamado Kevin English Room, que posee hasta el momento 1 millón de suscriptores y está compuesto por no uno, sino 3 integrantes, empezando por Kevin, de familia japonesa nacido en Estados Unidos, Yama, autodenominado trilingüe, sabiendo francés e inglés, y Kake, con 140 de IQ, quien es el productor y editor de esta plataforma, incluida la de TikTok. Y si se preguntan cómo es posible que Taka haya podido aparecer en el Amazon Music Studio junto a un grupo de youtubers y no en un programa de televisión como muchos fans quieren, pues la respuesta está relacionada al primer YouTube livestream de Wano Rock, que fue hecho hace 11 meses, en donde los chicos por primera vez tenían una interacción en tiempo real con sus fans japoneses e internacionales. Todo por el reciente estreno de la canción Renegades. ¿Recuerdan este stream? ¿Y recuerdan lo que hicieron en esa época? Pero bueno, ahora, ¿qué tiene que ver Kevin English Room con todo esto? Pues este canal se especializa en subir videos de análisis, discusión y traducción de canciones occidentales en inglés al japonés, siendo el caso de Wano Rock canciones populares japonesas compuestas en inglés. El punto fuerte que nos ofrece este canal es la manera precisa en la que traducen las canciones al japonés, algo que ha hecho muy popular a este canal entero, y algo un poco complicado sabiendo cómo manejan el inglés en Japón. Sumado a esto a la diferencia gramatical entre el japonés y cualquier idioma que no sea japonés. En el caso de japonés al español, el hecho de traducir mal una palabra o ponerle tu propia perspectiva o interpretación puede cambiar por completo el significado de una canción, como muchos canales de traducción de Wano Rock que he visto por ahí en YouTube, aunque creo que eran 2 o 3 por ahí. Ahora, regresando al livestream, recordarán que los chicos estaban compartiendo con nosotros una gran cantidad de videos de fans haciendo covers de esta nueva canción llamada Renegades. Y bueno, aquí exactamente en el minuto 32 aparece Kevin English Room con su versión de la canción. Versión, pues recordemos que en ese momento todavía no teníamos la letra oficial de la canción, solo traducciones o transliteraciones de los fans. Por este motivo, Toru, o no recuerdo si Taka, mencionó que muchos fans estaban cantando la canción con una letra que era un poco errónea. Este no fue el caso de Kevin English Room, quien en ese momento hizo un análisis de la canción, dando justo en el clavo de ser una canción que muestra un grupo de personas que protestan por algo que creían correcto, pero que ya no lo es. Algo con lo que Taka estuvo de acuerdo en el live stream de esa época. Según lo que se sabe, tanto Taka y Kevin tuvieron una conversación privada mediante Instagram luego que se diera este live stream hace 11 meses. Wanoku Taka-san ni kyukyo waishite atama ga mashido ni natta, que vendría a ser como: conocí a Taka de Wano Rock repentinamente y mi cabeza se puso en blanco. Tiene una duración de 12 minutos y de lo que se puede destacar de todo este tiempo son 4 cosas. Primero, Taka felicitó a Kevin y compañía por el buen trabajo que estaban haciendo en su canal, incluida la traducción al japonés de Renegades, la cual fue muy precisa y deja que se entienda el mensaje. Lo segundo es que al parecer Kevin siempre le ha preguntado a Taka en redes sociales cómo le va con la comida, a lo que Taka respondió que la estaba pasando un poco mal, ya que hay veces en las que no puede comer una hamburguesa durante 4 días seguidos, ya que está rodeado de mucha gente que es vegana y pescatrianos, pero que por lo menos evitará comidas con mucho azúcar y altos lípidos, mencionando que la comida que más extraña es el arroz japonés. Y ahora, si se preguntan qué es pescatrianos,
es aquella persona cuya dieta no tiene nada que ver con la carne, tan solo vegetales, sumado a pescados y mariscos, los cuales básicamente también tienen carne, pero bueno. Tercero, Taka menciona que todavía no está tan influenciado con la música occidental, así que seguirá por esos lugares hasta lograrlo, y que se considera como un espíritu libre que va donde los lugareños lo lleven. Mucho para pensar. Lo cuarto y último es cuando Kevin le pregunta a Taka cómo es que canta, cómo llega a tales notas, respondiendo que no lo sabe, que es algo innato, pero eso sí, llevo una rutina, pues separo lo artístico con lo personal, ya que no tengo ningún instrumento o estudio en casa, mencionando que siempre busca tener una distinción entre modo on y off, con el fin de no aburrirse o estancarse con su música. En otras palabras, lleva el ámbito profesional separado del ámbito personal. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy, espero les haya agradado esta noticia bien rara. Nos vemos la próxima, se me cuidan. Vamos con la primera parte de la entrevista a Taka, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.